Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 9 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Privativa de libertad contra 3 exgerentes de DirecTV dictó un tribunal de control en el área metropolitana de Caracas. A Héctor Rivero, Carlos Villamizar, Rodolfo Carreno se les acusa de boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. La pregunta que nos hacemos es si el régimen venezolano pretendía que una empresa norteamericana incumpliera con las leyes de su país, transmitiendo canales sancionados por el gobierno norteamericano. La inquietud es sencillamente retórica. Varios datos. La Asamblea Nacional aprobó acuerdo de rechazo a la criminalización que siguen sufriendo migrantes y refugiados venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, el Parlamento advirtió sobre la corrupción que ha generado el plan de distribución de gasolina iraní. El Banco Central publicó cifras de inflación que nos ubican en un índice de precios por encima de 38% para el mes de mayo, incluso superior a los datos que maneja la Asamblea Nacional. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el doctor Alan Brewer Carías. Es profesor de Derecho Público de varias universidades, además fue constituyente, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la tarde de hoy. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y muchas gracias por la invitación para participar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo y el destino de la Asamblea Nacional. Doctor Brewer, a partir de un documento, una declaración de intenciones que ha publicado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde habla de una supuesta omisión legislativa en la designación del Consejo Nacional Electoral, una situación que no es nueva, pero que, bueno, da la impresión podría meter al país en una crisis institucional más seria de la que ya tenemos. ¿Qué puede decirnos? Así es, mira. Esto que se ha anunciado, una supuesta sentencia número 68 del 5 de junio, puede decirse que viene a engrosar la galería de los disparates constitucionales que viene cometiendo el Tribunal Supremo. Primero, es una sentencia, suponemos, porque en realidad es un texto secreto. Es decir, ¿cómo puede haber una sentencia secreta que nadie conoce? Que lo único que se conoce es el aviso del supuesto contenido de la sentencia, pero que de ahí en adelante nada se conoce. Ahora, ¿qué se conoce de esta sentencia, de ese aviso que está en la página web del Tribunal Supremo? Que es un poco los comentarios que podría hacer sobre eso. Primero, que es de nuevo el recurrir a un subterfugio que es el supuesto desacato, o no, en este caso no, la supuesta omisión de la Asamblea Nacional en designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Digo que es un subterfugio porque esto se viene haciendo recurrentemente desde el año 2003-2004, cuando el Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo al principio en el 2004 y luego sucesivamente de allí a acá en los últimos 16 años se ha venido designando ese consejo por el Tribunal Supremo. ¿Qué significa esto? Que se ha violado sistemáticamente y se pretende violar de nuevo el derecho de los ciudadanos a participar a través de comités de postulaciones que deben postular a esos señores. Cuando los ha hecho el Tribunal Supremo, esto lo han pateado y simplemente nunca ha habido comité de postulación. Han nombrado a quien quiera, de manera que han violado el derecho a la participación tan cacareado en la Constitución. Segundo,
han violado el derecho de todos los ciudadanos a tener un Consejo Nacional Electoral separado, despartidizado, imparcial, como lo dice la Constitución. Es un derecho de sus ciudadanos. Esto no es que está en la Constitución, es el derecho que todos tenemos a que eso se cumpla. Esto, sin embargo, a través de este subterfugio, la Sala Constitucional, de nuevo, como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores, va a violar abiertamente estos derechos. Pero estos señores que han intentado esta demanda por omisión legislativa, que, insisto, no es más que un subterfugio, lo han hecho sin duda en concierto con el Tribunal Supremo. El mismo día en que presentan la demanda, se admite, se declara de mero derecho, es decir, sin proceso, y además se declara la omisión, o sea, es la inconstitucionalidad más absoluta, porque el recurso por omisión ante el Tribunal Supremo es un proceso judicial. Un proceso judicial exige cumplimiento de pautas, de fases, de partes, hay que citar a las partes, al omiso y a los que dicen que hay omisión para que se defiendan. Es un derecho constitucional el debido proceso y el derecho a la defensa. Esto, de nuevo, se ha pateado, otros derechos constitucionales pateados, porque aquí tenemos una solicitud, se admite y se declara de una vez que hay omisión, sin juicio ni proceso. Esto es absolutamente nunca visto en materia de justicia constitucional y en general de justicia. Pero ¿qué pasa con esto? Se declara la omisión constitucional de entrada, sin argumentos, ni nadie que pudiera cuestionar esto. ¿Y qué significa esto? Tenemos una sala constitucional que viene diciendo que la Asamblea está en situación de desacato desde hace 3 años y ha anulado todos los actos y todas las decisiones de la Asamblea. Está en desacato. Entonces la primera pregunta que se hace uno, como la expresó el doctor Duque Corredor en algún documento que circuló hace poco, ¿cómo puede incurrir en omisión un órgano que está declarado en desacato? Es una contradicción en sí, es una ilogicidad absoluta. Por eso decía que esta sentencia entra en la galería de los disparates constitucionales, porque no se puede declarar en omisión a quien está en desacato. O está en desacato o no está. Si no está, entonces estaría omiso. Pero no solo esto, se le olvidó a la propia Sala Constitucional al dictar esta decisión, una que dictó con el número 65, o sea, 3 números menos, hace una semana y pico, que es la famosa decisión en la cual declaró válida la junta directiva ilegítima que constituyó el señor Parra. La declaró válida y de paso, en esa sentencia, dice que ya no hay desacato, porque hay una nueva junta directiva. Entonces, ¿qué significa esto? Está en desacato, está omisa. ¿Quién? Es decir, es una sentencia esto que se anuncia, que vuelvo a insistir, en la galería de los disparates, que no tiene nada de correcto ni de legítimo. Luego, además, concluye la sentencia, de acuerdo a lo que se anuncia en el aviso del Tribunal Supremo, en que la Sala Constitucional declara omisa a la Asamblea y entonces desaplica normas de la ley orgánica de los procesos electorales. Es decir, una ley que tiene varios lustros de aplicación, ahora se le ocurre a la Sala Constitucional decir que hay una serie de artículos inconstitucionales, entonces los desaplica, levanta su aplicación, su efectividad. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo alegó? ¿Cómo se discutió? Nada, simplemente un montón de artículos de la ley se barren, desaplica, sin proceso de nuevo, sin que nadie argumente. Y luego agrega que la Sala Constitucional le ordena al Consejo Nacional Electoral que dicte un desarrollo normativo. O sea, desaplica la ley y le dice al Consejo Nacional Electoral, legisle, dicte, desarrolle las normas que estoy desaplicando. O sea,
¿A quién se le ocurre que el Tribunal Supremo puede delegar la función legislativa? Esta corresponde al Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional. Eso no, el Tribunal Supremo no puede delegar una función que no le corresponde, que es de un órgano como la Asamblea Nacional. Y no solo eso, sino que además le dice, adecúe la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas. ¿Cómo es esto? Adecúe, ¿qué significa? Reforme la ley de procesos electorales. Es decir, ¿cómo le puede ordenar el Tribunal Supremo al Consejo Nacional Electoral, que no es un órgano legislativo, para que dicte las normas de la ley que ha suspendido y además reforme la ley electoral para que la adecúe? Es decir, esta sentencia, tal como está anunciada, por eso es que digo que esto es secreta, y yo creo que esto les tendrá que dar demasiada vergüenza sacar esta sentencia a que la gente la pueda leer y estudiar. Esto es el trofeo de la galería de los disparates constitucionales que este Tribunal Supremo ha venido hasta ahora. Entre otras cosas, doctor, porque se ordena la celebración de elecciones para designar a los diputados indígenas faltando solo 6 meses para que concluya la legislatura. Ahora yo le pregunto. El documento no ordena realizar elecciones. Dice adecuar la normativa para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres. Adecuar la normativa, pero no está diciendo se fijan las elecciones. Me imagino que es la consecuencia. Vendrán cualquier cantidad de cosas. Ahora, doctor, yo tengo que preguntarle frente a qué escenario estamos. Quisiera su consideración, su opinión. Evidentemente, o da la impresión que no se trata de un documento, lo que se ha publicado jurídico, sino un documento político. Frente a qué escenario estamos, no es la primera vez que el máximo tribunal, bajo control oficialista, asume atribuciones del Parlamento y mucho menos la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, como te digo, yo he estado estudiando las sentencias del Tribunal Supremo durante los 20 años que han transcurrido. Todas las he analizado, he escrito sobre todo. Tengo una colección de estas disparates, pero le puedo decir, no había visto nunca un tamaño disparate como este. Hasta ahora, porque aquí todo es violatorio de la Constitución por todas partes. Es decir, para el Tribunal Supremo la Constitución no sirve para nada. Y esa norma que dice la Constitución, que es la ley suprema y que obliga a todo el mundo, el Tribunal Supremo, la Sala Electoral, simplemente con este tipo de sentencias se ha olvidado de la Constitución. Con lo cual estamos en una situación de hecho. Es una situación de hecho, de lo que tenemos un régimen de facto, que no se rige por ninguna norma, la que ellos inventan en el momento determinado, de acuerdo a las circunstancias. Eso no puede ser un mecanismo que permita mantener una sociedad mucho tiempo. Realmente lo único que pueda garantizar la estructura orgánica de una sociedad en cualquier parte es que haya unas normas comunes que se aplican. Normalmente es la Constitución a la cual todos se someten. Pero si aquí tenemos un régimen cuyos órganos simplemente ignoran la Constitución, no estamos haciéndole absolutamente ningún bien a la durabilidad de nuestra organización como sociedad y como Estado. Esto realmente contribuye a estar rompiendo las bases de todo nuestro sistema. Doctor, usted nos decía antes de la entrevista al aire que no le gustaba hacer futurología. Sin embargo, el tiempo pasa y si termina este año, entramos en una etapa desconocida para nuestro país. Conversando al respecto con el doctor Tulio Álvarez, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central, él reiteraba algo que ya ha comentado en otros medios de comunicación, la posibilidad de que el Parlamento siga en funciones hasta que sea sustituido con un nuevo cuerpo legislativo producto de unos comicios en el marco de la ley. Yo le pediría su comentario frente a un escenario de esa naturaleza, tomando en cuenta que la comunidad internacional, ha asumido una posición de rescate de la democracia en nuestro país basada en la única institución legítima que queda, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que evidentemente la única institución legítima
en el régimen democrático venezolano es la Asamblea Nacional, y así ha sido reconocida en todas partes. Y no le falta razón a Tulio Álvarez cuando indica que como principio general de todo órgano del Estado, que hasta que no sea sustituido en la forma como prevé la Constitución, tiene la obligación de continuar en el ejercicio del cargo. Y esto es justamente lo que estaría planteado. La Asamblea Nacional tiene la obligación de continuar ejerciendo las funciones hasta que no sea sustituida de acuerdo al sistema que establece la Constitución para la elección libre y garantizada de los nuevos diputados a la nueva Asamblea Nacional. Mientras esto no ocurra, no es posible que ellos puedan dejar de cumplir sus funciones, aplicando lo que se llama el principio de la continuidad, que se aplica en todos los cargos públicos. Tiene su origen en los cargos administrativos, pero también se aplica al régimen político. De manera que no le falta razón a Tulio Álvarez en pensar en esta forma. ¿Y esto aplicaría también para la figura de la presidencia interina o no, doctor? Que la presidenta interina es el presidente de la Asamblea. El presidente interino en Venezuela no es distinto al ser presidente de la Asamblea. Él es presidente de la Asamblea y por tanto es presidente interino. Le pregunto, y apelando a su experiencia, ¿usted cree que la comunidad internacional puede utilizar esto como argumento llegado el momento o no? Es muy pronto pensar en un escenario de esa naturaleza. Pronto, y en todo caso, lo que sí está claro es que la comunidad internacional tiene muy clara el criterio sobre el régimen institucional de Venezuela. Han declarado y lo han dicho en toda la forma, ilegítimo el gobierno de Maduro, no reconocen su reelección, reconocen legítima la única institución electa democráticamente y legítima a la Asamblea Nacional, y esto es el compromiso de la comunidad internacional, los 50 países que lo han hecho y que lo acaban de ratificar ahora con ocasión de esta pantomima de elección del señor Parra. Acaban de ratificar, inclusive la Unión Europea, totalmente abierto, diciendo que no reconocen en forma alguna esta elección supuesta elección de Parra. Y tan no lo reconoce que no lo reconoce ni el Tribunal Supremo. Porque ¿qué ha podido haber hecho el Tribunal Supremo? Ordenarle a la supuesta Junta de Parra que elige un Consejo Nacional Electoral. Pero por supuesto no lo pueden hacer, porque no tienen el quórum necesario. De manera que por eso es que todo esto es un disparate, pero insólito, de violaciones constitucionales que no tienen nombre. Y eso no lo va a aceptar la comunidad internacional. No se va a comer el cuento de que hay un Tribunal Supremo que decide y que esto tiene alguna validez, o que hay una elección de un señor que, como magia, salió electo en medio de un rodeo de fuerzas militares a un congreso. Eso no se lo va a comer la comunidad internacional, ni nadie lo va a creer. Doctor Alan Bruber Carías, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Profesor de Derecho Público en varias universidades, fue constituyente, conoce perfectamente el tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Muchas gracias. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en
Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en plena pandemia de COVID-19 saben ustedes que el acceso a agua potable es fundamental para mantener el higiene en el marco de, el avance de esta enfermedad en nuestro país. Ha trascendido que, según lo publica el Diario Universal, a la Gran Caracas la están abasteciendo, entre otras cosas, con agua de pozos, de los pozos del Parque del Este. Es una información que ha dado a conocer el sindicato de Imparques, que denuncia que son más de 2 años que Hidrocapital tomó el control de estas instalaciones. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos en línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Se trata de Marlene Cifontes. Ella es secretaria de organización de SUNEP Imparques. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariale. Gracias por la oportunidad. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta información que ha publicado el diario El Universal en versión electrónica, porque francamente es una situación inexplicable tomando en cuenta la cantidad de dinero que se ha invertido en obras para abastecer de agua a Caracas, pienso en el TUI 4, entre otras, y que tomen la decisión de utilizar los pozos del Parque del Este para surtir de este servicio al área metropolitana. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Mariale, ciertamente desde hace 2 años Hidrocapital tomó el control y conjuntamente con la Guardia Nacional han estado en el único pozo que ha estado en funcionamiento, ¿verdad? Eso ha traído consecuencias porque anteriormente, cuando Imparques controlaba ese pozo, se garantizaba que las cisternas que iban a llenar allá primero surtieran todas las áreas del parque, incluso el llenado de las lagunas, de los animales en cautiverio, todas las oficinas, los baños, y eso se hacía. Pero desde hace 2 años se está presentando el problema de que no prestan apoyo y prácticamente el personal técnico y obrero tiene que estar como mendigando las gotas de agua para solventar los problemas del Parque del Este. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que llegaron una cantidad de cisternas chinas
¿verdad? Que duplican los litros que tienen las cisternas convencionales que hay en Venezuela. O sea, estas son de 30.000 litros y en un día han llegado a ingresar y llenar 45 camiones cisternas de estos chinos, aparte de los de 15.000 litros que ahora estos lo están introduciendo al parque por el estacionamiento 1. Las chinas las ponen por el estacionamiento 2, que es el que está por la autopista. Entonces, ¿qué se ha presentado? Que este pozo, de los 10 que tiene el Parque del Este, comenzó a restar fuerza, no está teniendo fuerza para el llenado, y lo que nos cuentan los compañeros es que incluso el pozo del área de fauna se secó. Entonces, nosotros hemos hoy emitido un comunicado, ¿verdad?, manifestando nuestra preocupación porque el día 5 de junio altos funcionarios estuvieron en el Parque del Este diciendo que inauguraron 4 pozos, pero hay uno de ellos que nos llama mucho la atención y nos preocupa porque está en el área de la terraza del lago 9. ¿Cuál es el lago 9? Es el lago donde están los barquitos que los usuarios pasean. Ahí hay una terraza que te permite a ti disfrutar de toda la magia del parque. Entonces eso es grave porque esa estructura no está diseñada para tener un gran peso, porque eso es una caminería donde solamente deben haber usuarios, que incluso el reglamento del parque prohíbe la circulación de vehículos por las caminerías. Entonces, ¿cómo es posible que hace 59 años que se crearon los pozos del Parque del Este, se hizo para no afectar a la ciudad de Caracas? ¿Cómo después de tantos años ahora resulta que el Parque del Este que está abasteciendo a la ciudad de Caracas? Eso no puede ser. Entonces nosotros como trabajadores, como ambientalistas, tenemos que alertar la situación y ponemos como ejemplo, Mariale, lo que pasó con el Samán de Güeres en Turmero. Ahí los acuíferos subterráneos que habían allí fueron sobreutilizados y el Samán de Güeres se secó. Y eso puede pasar con el Parque del Este. Entonces, si bien es cierto que hay una crisis de agua, que tiene que garantizarse el agua a todos los ciudadanos porque es un derecho humano, pero también es cierto que lo pueden hacer en otro lado. Nosotros damos la explicación. Mira, viene el Parque Nacional El Ávila, está la quebrada Agua de Maíz, después viene el Parque de los acuíferos del Parque del Este, después viene la Carlota y después viene el Guaire. Si necesitan abastecer los cisternas, ¿por qué no hacen los pozos profundos en la Carlota? ¿Por qué sacrificar el parque, que es uno de los pocos espacios verdes que tienen los ciudadanos de Caracas? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, ¿el agua en los pozos del Parque del Este tiene algún tratamiento? Es decir, ¿está apta para consumo humano? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ¿cuántas especies quedan en el Parque del Este y resultarían afectadas por esta situación? La escuchamos. Mira, esa agua no está apta para el consumo humano. De hecho, eso es público y comunicacional, que hay cisternas privadas que se surten allí y ellos tienen que procesar esas aguas, ¿verdad? Y hay mucha gente que las procesa y el agua la vende. O sea, eso no es nada más que lo estamos diciendo nosotros, eso es así. Esa agua tiene que llevar un proceso. Entonces, ese no es un agua que sea potable para el consumo humano. Entonces, ¿por qué no hacer la inversión? Porque Hidrocapital no es el que tiene que hacerlo, y en este caso nosotros responsabilizamos a las autoridades de Imparque, porque bueno, vamos a poner, yo no defiendo ni el gobierno de Maduro ni he estado de acuerdo con él, pero poniendo el caso que él no tiene por qué saberlo, las autoridades de Imparque son las que están obligadas a preservar el parque, porque esa es su misión principal, no abastecer de agua, sino es conservar nuestra colección botánica, los engramados, y darle bienestar a los animales que tenemos en cautiverio y la fauna libre. Y entonces por supuesto que se ven afectadas porque van reduciendo, incluso las lagunas tienen que ser llenadas con manguera porque no se llenan fácilmente.
O sea, tienen que utilizarse los camiones cisterna, y ahí es cuando decimos que nuestros compañeros tienen que prácticamente estar mendigando agua para llenar las lagunas. Entonces, si quieren hacer eso, quieren abastecer, porque es el derecho del pueblo, del soberano, de tener agua, eso es un derecho humano, pero no nos pueden quitar, ¿verdad?, los espacios verdes, porque también el Estado venezolano está obligado a darnos un ambiente sano, y los ciudadanos tenemos la responsabilidad, no solamente como ciudadanos, sino también tenemos que defender lo que dice la Constitución, que lo que hoy estamos vivos, tenemos que buscar preservar nuestros espacios naturales para las generaciones futuras. Entonces, la responsabilidad de las autoridades de Imparque. Y otra cosa, Mariale, que nosotros lo pusimos en el comunicado que hoy publicamos, es que ¿qué pasa con esa agua que están comercializando? ¿Hay un control sobre eso? ¿Dónde se va ese dinero? Entonces nosotros también el llamado es a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, porque tienen que establecerse una responsabilidad del daño que le están haciendo al parque. Marlene Sifontes, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, secretaria de la organización de SUNEP Imparques, ofreciendo detalles acerca de esta información que tiene que ver con el uso de los pozos del Parque del Este para surtir de agua al área metropolitana de Caracas. Vamos a la pausa, regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, comentábamos con ustedes que según las cifras del Banco Central de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro, la inflación repuntó en el mes de mayo, se ubicó en 38,6%, incluso superior a los datos que maneja la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Para hablar acerca de este tema saludamos al profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación, María, y gracias a la radioaudiencia por siempre estar pendiente de estos temas. Bueno, como es costumbre en este país, el Banco Central de Venezuela hoy nos sorprende con las cifras del mes de abril y el mes de mayo. El mes de abril considerablemente más bajo que lo estimado por Asamblea Nacional, 27,5%, cuando el dato de Asamblea Nacional era del 80%. Es importante resaltar que el dato que presenta Asamblea Nacional tiene un sustento sólido en función a la hostilidad del tipo de cambio, al desplome del bolívar frente al dólar en el mes de agosto, las últimas semanas de agosto, que se mantiene una cotización, dicho sea de paso, a la fecha de 200.000 bolívares del paralelo y de 197 el oficial. Y la cifra de inflación publicada por Asamblea Nacional el día de hoy, para el mes de mayo, es de 15,3, una cifra que se corresponde obviamente con la contracción económica que sufre el país y particularmente con digamos la conducta que ha tenido la canasta de bienes básicos en la economía. Si la comparamos con el mes de abril, podríamos significar que en el mes de abril la inflación se vio afectada por el incremento de los costes en los rubros de salud. Pero en el mes de mayo vemos cómo la inflación la encabezan los rubros alimentarios. Sin embargo, es baladí sentarse a analizar unas cifras de un Banco Central de Venezuela, que lo que pasa es que a nosotros se nos ha olvidado cómo es la técnica del deber ser. Y cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. El Banco Central está en la obligación institucional de publicar los 5 días luego del final del ejercicio económico del mes, que se cierra inmediatamente anterior, la cifra de inflación y la cifra de producción nacional, una cifra que no se actualiza. La última que tenemos en términos del PIB es la del primer trimestre del 2019. Cuando nosotros analizamos qué nos entrega Asamblea Nacional, vemos que el rubro que tiene mayor impacto en términos inflacionarios es la alimentación, seguido de bebidas alcohólicas, vestido y calzado, servicio de comunicación, que subió muchísimo, descripción y subió muchísimo porque en Venezuela a la salida de DirecTV supuso la contracción del mercado y la constitución de una suerte de mercado imperfecto o de monopolio en términos o de oligopolio que comparte el mercado en medio de las cableras. Tenemos el rubro de los servicios que subió 85,5%. Sin embargo, vemos como el rubro de la salud 16,9% se retrajo, y esto se supone que la gente sencillamente no puede costear el costo de la salud. ¿Qué cabe la pena resaltar aquí? Bueno, el Banco Central, que es la voz oficial, lamentablemente, frente a este desastre, nos presenta una inflación que es 37,8% más baja que la inflación de la Asamblea Nacional, pero que es una inflación absolutamente escandalosa. Son 2.288 puntos de inflación, 295 puntos de inflación acumulada, frente a un dato de la Asamblea Nacional de 3.668 puntos y 409,2 puntos de inflación acumulada. ¿Qué hemos hecho nosotros los profesores de economía? Sencillamente llegar al consenso, María Alejandra, de que no es sensato
ni siquiera es plausible desde el punto de vista científico analizar qué estimación tiene el mayor sesgo. Lo que hay es un problema grave en términos de el desvío del objetivo final del Banco Central, que es un Banco Central absolutamente controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, que es un Banco Central cuya independencia y autonomía no existe, que es un Banco Central que produce dinero de manera desordenada, inyecta dinero de manera desordenada a la economía a los fines de financiar un déficit fiscal absolutamente inmanejable en periodos pues de esta gravísima situación que vivimos con el combustible. Me imagino que en el mes de junio no habrá posibilidades para el Banco Central, en el momento en que decida maquillar esta cifra, de ocultar el efecto que sobre la inflación ha generado el ajuste del costo de la gasolina, del precio de la gasolina, que dicho sea de paso es un ajuste absolutamente regresivo porque financia y transfiere y subsidia a los que tienen más. Es decir, cuando hablamos de un subsidio en economía no solamente nos referimos al precio, nos referimos también a las condiciones de la prestación del servicio. En la ciudad de Caracas no sé cómo es, pero aquí en la ciudad de Valencia las estaciones premium a precios internacionales funcionan las 24 horas sin cola. Yo hoy, el día de ayer, a las 6 de la tarde hice una cola y hoy pude dejar mi vehículo colocándole combustible a las 12:30 del mediodía. O sea, tuve que dormir en una cola. Eso es una indignidad desde el punto de vista estructural para un país que tiene una abundancia en hidrocarburos. Entonces, ahora tengo que preguntarle, profesor, porque en principio saber si es posible calcular el impacto que va a tener este ajuste brutal de la gasolina en nuestro país, que pasó de 0 a 0,5 centavos de dólar el litro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se da este incremento de precios en un momento de depresión económica y en un país donde el salario mínimo, lo hemos hablado muchas veces, es de tan solo $2 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Venezuela tiene los precios indexados del combustible al mismo valor de Omán y de Kirguistán. Lo tiene mucho más caro que los Estados Unidos, 10 centavos de dólar más caro que los Estados Unidos. El precio de la gasolina en Colombia es $0.57, pero el salario en Colombia ronda los $390 al tipo de cambio. En Venezuela percibimos $2 diarios, y esa es la explicación fundamental de por qué este ajuste de precios, que mantiene la posibilidad de contener o preservar la obtención de rentas ilícitas, porque la brecha de diferencial entre el monto subsidiado y el monto no subsidiado o a precios internacionales es de 1.900 puntos porcentuales, amén de todo el proceso de corrupción que se da para el suministro de combustible, con lo cual se logra cohesión política en lugar de eficiencia económica. Y esto es un país que se mueve con el transporte, que aunque exista un subsidio al transporte público, pues existirá un incentivo mucho más adaptativo y perverso para que los propietarios del transporte público sencillamente decidan que es absolutamente antieconómico transportar a personas a unas tarifas absolutamente desorientadas de la realidad, porque a la fecha no se ha determinado esa supuesta mesa de trabajo en la cual se va a ajustar los precios de la tarifa del transporte público. Y estoy seguro que quien pueda llenar combustible subsidiado a un 100%, sencillamente se lo va a extraer a los tanques y lo va a vender. Eso ya no es para nadie un secreto. Yo el día de ayer, luego de perder todo un día, María Alejandra, y dormir en una cola, pensaba y decía, Dios mío, ¿cuánto es el costo de la productividad de lo que yo estoy dejando de hacer? La exposición a la cual me estoy sometiendo, cómo yo voy a dormir en un vehículo, cómo luego voy a
recorrer una cola donde era el 153 de 200 vehículos que surgió la estación de servicio a una temperatura promedio de 33, 34 grados centígrados en la ciudad de Valencia, o sea, sin poder poner el aire acondicionado, empujando el carro, o sea, una condición absolutamente indignante, es una bofetada a la dignidad ciudadana. Este impacto de la gasolina absolutamente brutal, porque fue un impacto que pasó de un bien que era gratis en la República a un bien que cuesta medio centavo de dólar en un país en donde no estamos dolarizados. Y eso lo tenemos que entender los venezolanos, nuestros salarios no son dolarizados. Nosotros para decir $20 un tanque o $30 un tanque tenemos que trasladar ese valor a bolívares y ver el impacto que eso supone en términos nominales y lo difícil que esto acarrea desde el punto de vista de la consecución de los recursos, amén de que el combustible que nos están suministrando es un combustible de pésima calidad, es un combustible que no se adapta a las condiciones del parque automotor. Entonces nos preguntamos, esta brecha de precios va a generar obviamente en el mes de junio un impacto importante en materia inflacionaria. Venezuela Venezuela tiene 36 meses en hiperinflación, María Alejandra, y Venezuela no ha podido corregir lo que Canavese, que es un estudioso en materia hiperinflacionaria y estudió la hiperinflación de la Argentina, decía el ciclo pernicioso de la hiperinflación. Nosotros seguimos produciendo masa monetaria y esa masa monetaria es directamente proporcional al tamaño que tiene el déficit público sobre el Producto Interior Bruto, que dicho sea de paso ha descendido en 70 puntos porcentuales durante el gobierno de Nicolás Maduro. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el panorama económico en nuestro país, que pasa por el incremento, el ajuste de la gasolina, que no se ve reflejado todavía en las cifras de inflación que publicaba sorpresivamente, como decía el profesor, el Banco Central de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro, pero que va a tener sin duda alguna un impacto probablemente en este mes de junio. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información, tal como publica Osmari Hernández, corresponsal de CNN en Venezuela. La directora ejecutiva de AT&T América, Lori Lee, reaccionó a las medidas judiciales contra 3 ex ejecutivos de DirecTV. Al respecto dijo que es sorprendente e inexplicable que los ex ejecutivos de DirecTV Venezuela fueran arrestados, ya que no estuvieron involucrados. Dijo que no estuvieron involucrados en la decisión de cerrar las operaciones de la compañía en el país. Por el contrario, esta decisión fue tomada por los ejecutivos de AT&T en los Estados Unidos sin el conocimiento o la participación de estas personas o cualquier otro ex empleado. Y por eso nos preguntábamos al inicio, ¿qué pretenden en nuestro país? El régimen que controla Nicolás Maduro, que una empresa norteamericana incumpla con las leyes de su país. En fin, la pregunta evidentemente es retórica. Y justo en los Estados Unidos se rindió el último adiós a George Floyd, este ciudadano afroamericano asesinado por la acción de los cuerpos de seguridad. Va a ser sepultado en Houston
tras varios días de ceremonia. La ceremonia privada duró casi 4 horas y contó con la participación de casi 500 personas. Los restos de Floyd serán enterrados junto a su madre, fueron llevados a un cementerio a las afueras de la ciudad tejana. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.